La mañana de la boda de mi hija amaneció fresca y clara, exactamente el tipo de día de septiembre que Beatriz siempre había soñado para su momento especial. Me paré frente al espejo de mi habitación, ajustándome la corbata plateada que hacía juego con el esquema de colores elegido por mi hija, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía que todo padre experimenta en tales ocasiones. 40.000 euros. Eso es lo que esta boda me había costado durante los últimos 18 meses. El lugar, las flores, el catering, el fotógrafo, el vestido que costó más que mi primer coche. Cada detalle perfecto, cada gasto justificado por mi amor por la hija que había sido la luz de mi vida desde el día que nació. Tomé la pequeña caja de terciopelo de mi cómoda, abriéndola para revelar el collar de perlas que había pertenecido a mi madre, luego a mi esposa Carmen antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años. Beatriz siempre lo había admirado y lo había estado guardando para este momento exacto. Una reliquia familiar para marcar su transición de hija a esposa. El viaje a la Catedral de San Mateo tomó 20 minutos por las calles familiares de Valencia. Había conducido esta ruta innumerables veces durante los años, llevando a Beatriz a lecciones de piano, eventos escolares, fiestas de cumpleaños de amigas. Hoy se sentía diferente. Final, como cerrar un capítulo que nunca podría reabrirse. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber dónde estás escuchando en los comentarios. Dentro de la sala de preparación nupcial de la catedral, encontré caos controlado. Damas de honor en vestidos lavanda se ocupaban de detalles de último minuto mientras Beatriz se sentaba frente a un espejo ornamentado, transformada en una visión de perfección nupcial. Su vestido, una creación de seda y encaje que había requerido 3 pruebas y costado 8.000 euros, la hacía ver como la princesa que siempre había sido en mis ojos. «Papá», se giró del espejo, su rostro brillando de emoción. «¿Puedes creer que este día finalmente llegó? Te ves absolutamente hermosa, cariño». Me acerqué con cuidado, consciente de la delicada artesanía que la rodeaba. «Tengo algo para ti». Presenté la caja de terciopelo, viendo sus ojos agrandarse cuando reconoció el tesoro familiar adentro. «Las perlas de la abuela», susurró, tocándolas con reverencia. Pensé que quizás algún día, pero no quería asumir. «Cada novia de nuestra familia las ha usado», dije, abrochando el collar alrededor de su cuello con el mismo cuidado que había usado 27 años atrás para su madre. «Ahora es tu turno». La mañana de la boda de mi hija amaneció fresca y clara, exactamente el tipo de día de septiembre que Beatriz siempre había soñado para su momento especial. Me paré frente al espejo de mi habitación, ajustándome la corbata plateada que hacía juego con el esquema de colores elegido por mi hija, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía que todo padre experimenta en tales ocasiones. 40.000 euros. Eso es lo que esta boda me había costado durante los últimos 18 meses. El lugar, las flores, el catering, el fotógrafo, el vestido que costó más que mi primer coche. Cada detalle perfecto, cada gasto justificado por mi amor por la hija que había sido la luz de mi vida desde el día que nació. Tomé la pequeña caja de terciopelo de mi cómoda, abriéndola para revelar el collar de perlas que había pertenecido a mi madre, luego a mi esposa Carmen antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años. Beatriz siempre lo había admirado y lo había estado guardando para este momento exacto. Una reliquia familiar para marcar su transición de hija a esposa. El viaje a la Catedral de San Mateo tomó 20 minutos por las calles familiares de Valencia. Había conducido esta ruta innumerables veces durante los años, llevando a Beatriz a lecciones de piano, eventos escolares, fiestas de cumpleaños de amigas. Hoy se sentía diferente, final, como cerrar un capítulo que nunca podría reabrir. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber dónde estás escuchando en los comentarios. Dentro de la sala de preparación nupcial de la catedral, encontré caos controlado. Damas de honor en vestidos lavanda se ocupaban de detalles de último minuto mientras Beatriz se sentaba frente a un espejo ornamentado, transformada en una visión de perfección nupcial. Su vestido, una creación de seda y encaje que había requerido 3 pruebas y costado 8.000 euros,
La hacía ver como la princesa que siempre había sido en mis ojos. Papá, se giró del espejo, su rostro brillando de emoción. ¿Puedes creer que este día finalmente llegó? Te ves absolutamente hermosa, cariño. Me acerqué con cuidado, consciente de la delicada artesanía que la rodeaba. Tengo algo para ti. Presenté la caja de terciopelo, viendo sus ojos agrandarse cuando reconoció el tesoro familiar adentro. Las perlas de la abuela, susurró tocándolas con reverencia. Pensé que quizás algún día, pero no quería asumir. Cada novia de nuestra familia las ha usado, dije abrochando el collar alrededor de su cuello con el mismo cuidado que había usado 27 años atrás para su madre. Ahora es tu turno. Ofrecí mi brazo, sintiendo el leve temblor en su mano cuando lo aceptó. Esto era todo, la culminación de todo por lo que había trabajado, sacrificado, soñado desde el día que se había puesto por primera vez un vestido de novia de juguete a los 5 años. Comenzamos nuestro caminar medido por el pasillo, cada paso llevándonos más cerca del momento cuando pondría su mano en la de Javier y transfería oficialmente mi papel como el hombre más importante en su vida. El fotógrafo se movió discretamente a lo largo del pasillo lateral, capturando ángulos y expresiones que se convertirían en recuerdos preciados. A mitad del pasillo, Beatriz se inclinó cerca de mi oído. «Papá», susurró, su voz apenas audible sobre la música del órgano. «Necesito decirte algo». Sonreí, esperando quizás una confesión nerviosa o una expresión de gratitud de último minuto. En cambio, sus siguientes palabras destrozaron el momento perfecto como vidrio golpeando concreto. «El mejor regalo que podrías darme hoy sería si nunca hubieras existido». Tropecé ligeramente, seguro de que la había escuchado mal sobre la música y el susurro de 300 invitados. Pero su agarre en mi brazo se apretó y continuó en el mismo susurro bajo. «Javier y yo hemos estado hablando. No te queremos más en nuestras vidas. Eres vergonzoso, papá. Tu trabajo, tu casa, la forma en que te vistes. Queremos un nuevo comienzo sin que nos avergüences». La catedral giró a mi alrededor, los rostros de los invitados difuminándose en un caleidoscopio de confusión y preocupación. De alguna manera mis pies siguieron moviéndose hacia adelante, la memoria muscular llevándonos hacia el altar mientras mi mente luchaba por procesar esta traición devastadora. «Beatriz», susurré de vuelta, mi voz ronca. «¿Qué estás diciendo? Después de hoy no queremos verte más. No llames, no visites, no trates de ser parte de nuestra familia. Considera esto tu despedida». Llegamos al altar donde Javier esperaba con lo que ahora reconocí no era anticipación nerviosa sino satisfacción arrogante. El oficiante padre García sonrió cálidamente cuando nos acercamos. «¿Quién entrega a esta mujer para ser casada?», preguntó, su voz llevándose por la congregación silenciosa. La respuesta tradicional se atascó en mi garganta. En cambio, miré directamente a Beatriz, viendo a una extraña usando el rostro de mi hija, adornada con las perlas de mi madre, vestida con seda que había comprado con amor que aparentemente nunca había sido correspondido. Sonreí entonces, una expresión fría y calculada que hizo que los ojos de Beatriz se agrandaran con repentina incertidumbre. «Yo», dije claramente, lo suficientemente alto para que todos escucharan, «y tengo un regalo de boda para ambos». Sin otra palabra me di la vuelta y caminé de vuelta por el pasillo, dejando a Beatriz parada sola en el altar, confusión y pánico creciente reemplazando la cruel confianza que había mostrado momentos antes. Los murmullos de la congregación me siguieron mientras empujé a través de las puertas de la catedral hacia la brillante tarde de septiembre. Detrás de mí, escuché al oficiante tratando de mantener la ceremonia mientras la voz de Beatriz se alzaba en lo que podría haber sido protesta o su... Pero ya me estaba moviendo hacia mi coche, mi teléfono ya marcando el primero de varios números que transformarían este día de boda de celebración a catástrofe. La primera llamada fue a Servicios Financieros Banco de Valencia, el banco que tenía la hipoteca de la nueva casa de Beatriz y Javier.
Una casa para la que habían calificado solo porque yo había confirmado el préstamo y proporcionado el pago inicial de 30,000. Habla Lorenzo Santana, dije tan pronto como el oficial de préstamos contestó. Necesito discutir la cuenta Morales para Beatriz Santana Morales. Me estoy removiendo como cofirmante efectivo inmediato. Los prestatarios primarios necesitarían recalificar con sus propios ingresos y francamente, dado su ratio deuda-ingresos, necesitarán encontrar financiamiento alternativo. Interrumpí. Ya no estoy dispuesto a garantizar su préstamo. La segunda llamada fue a Valencia Primer Crédito, donde las tarjetas de crédito de Beatriz estaban aseguradas por mi cuenta de ahorros. Otro arreglo financiero que había hecho para ayudarla a construir crédito mientras establecía su carrera en diseño gráfico. Necesito cerrar la cuenta asegurada para Beatriz Santana efectivo inmediatamente, le dije al representante de servicio al cliente. Número de cuenta 44. El saldo necesitará ser pagado en su totalidad o eso ya no es mi preocupación. Mi tercera llamada fue al coordinador del lugar de la boda. Señora Martínez, habla a Lorenzo Santana. Necesito que detenga todos los pagos a proveedores inmediatamente. Ha habido un cambio en los arreglos financieros. Señor Santana, no entiendo. La recepción debe comenzar en 2 horas. Los catering ya están preparando, la banda se está instalando. Dígales que el padre de la novia ha retirado su apoyo. Necesitarán cobrar el pago directamente de los novios. Terminé la llamada y me senté en mi coche, mirando a través de las ventanas de vidrio emplomado de la catedral, mientras el caos sin duda se desarrollaba adentro. La música del órgano había parado, reemplazada por los sonidos de voces alzadas y conversaciones confusas. Mi teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. El número de Beatriz apareció en la pantalla, seguido por Javier, luego Beatriz otra vez. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz, imaginando su pánico creciente mientras la fundación financiera que había construido para su nueva vida se desmoronaba bajo ello. La cuarta llamada que hice fue a mi abogado David Herrera, quien había manejado mi planificación patrimonial y asuntos de negocios durante 15 años. David, necesito que ejecutes el testamento alternativo que discutimos el año pasado, el que remueve a Beatriz como beneficiaria. Lorenzo, ¿estás seguro sobre esto? Ese es un cambio significativo, y hoy parece un momento emocional para tomar tales decisiones. Nunca he estado más seguro sobre nada en mi vida. ¿Qué tan rápido puedes procesar la documentación? Si estás absolutamente seguro, puedo tener los documentos revisados listos para el lunes por la mañana. Hazlo. Las puertas de la catedral se abrieron y los invitados de la boda comenzaron a derramarse en los escalones en obvia confusión. Algunos miraron alrededor inciertamente, otros revisaron sus teléfonos. Muchos se reunieron en pequeños grupos intercambiando susurros preocupados. A través de la multitud divisé a Beatriz empujando a través de las puertas, su vestido de 8,000 euros ondeando alrededor de ella mientras buscaba frenéticamente mi coche. Me encontró, corriendo a través del estacionamiento con su velo fluyendo detrás como una bandera de angustia. «Papá», golpeó mi ventanilla del pasajero, su rostro ruborizado de pánico y enojo. «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?» Bajé la ventanilla ligeramente, solo lo suficiente para escucharla claramente. «Te di exactamente lo que pediste, Beatriz. Dijiste que el mejor regalo sería si nunca hubiera existido. Así que estoy desapareciendo de tu vida financiera». Eso no es lo que quise decir. No puedes simplemente destruir nuestra boda porque algo dije en un momento de estrés. ¿Estrés? La miré calmadamente. «Beatriz, me dijiste que me querías fuera de tu vida permanentemente. Me llamaste vergonzoso. Dijiste que querías un nuevo comienzo sin que yo te avergonzara». Javier apareció detrás de ella, su esmoquín ligeramente desaliñado, su rostro rojo de esfuerzo. «Señor Santana, necesita arreglar esto ahora mismo. Los catering están demandando pago inmediato. La banda no tocará sin su tarifa. Está arruinando nuestra boda». «No estoy arruinando nada», respondí uniformemente. «Simplemente ya no estoy pagando por una celebración donde no soy querido».
Papá, por favor. La voz de Beatriz tomó el tono suplicante que había usado de niña cuando la atrapaban mal comportándose. Estaba nerviosa sobre la boda. No quise decir lo que dije. ¿No lo dijiste? Estudié su rostro a través de la ventanilla parcialmente abierta, porque sonó muy parecido a algo que tú y Javier habían discutido y planeado. Algo que habían estado queriendo decirme durante bastante tiempo. El silencio se extendió entre nosotros, llenado solo por los sonidos de invitados de boda confusos y el zumbido distante del tráfico valenciano. Esto es lo que va a pasar, continué, mi voz llevando el mismo tono profesional que había usado en negociaciones de negocios durante 30 años. Ustedes dos van a aprender lo que cuesta la vida adulta sin alguien más pagando las cuentas. Pero nuestra casa, protestó Javier, la hipoteca, se convertirá en su responsabilidad enteramente. Tienen 30 días para refinanciar antes de que el banco ejecute el préstamo. Papá, no podemos pagar la casa sin tu cofirma, dijo Beatriz, lágrimas comenzando a correr por su maquillaje cuidadosamente aplicado. ¿Sabes eso? Entonces quizás deberían haber considerado eso antes de decirme que deseabas que nunca hubiera existido. Encendí el motor del coche preparándome para alejarme del desastre que habían creado. Pero Beatriz agarró la manija de la puerta, sus nudillos blancos de desesperación. Espera, podemos resolver esto. Me disculparé con todos. Pospondremos la recepción, resolveremos la situación del dinero después. Beatriz, no hay nada que resolver. Dejaste muy claro que soy una vergüenza que quieres fuera de tu vida. Estoy concediendo tu deseo, pero las perlas de la abuela tocó el collar en su garganta. Estas son reliquias familiares. Exactamente, dije tranquilamente. Y ya no eres familia. Puse el coche en marcha forzando a Beatriz a retroceder o arriesgarse a lastimarse. Mientras me alejaba del estacionamiento de la catedral, la vislumbré en mi espejo retrovisor, parada sola en su vestido de 8.000 euros, rodeada por los restos del día de boda que había planeado celebrar sin mí. El viaje a casa me llevó por las mismas calles familiares de Valencia que había viajado esa mañana. Pero todo se veía diferente ahora. Más nítido, más limpio, como si una niebla se hubiera levantado de mi percepción del mundo alrededor. En casa me serví un vaso del buen whisky que había estado guardando para el brindis de la boda de Beatriz, el que nunca tendría la oportunidad de dar. El líquido quemó placenteramente mientras levanté el vaso hacia la foto familiar en mi repisa, la última foto de Carmen, Beatriz y yo juntos antes de que el cáncer cambiara todo. Por la verdad, Carmen, le dije a la imagen sonriente de mi difunta esposa, y por la hija que aparentemente criamos para ser una extraña. Mi teléfono había estado vibrando continuamente desde que dejé la catedral, pero había apagado el timbre. Los mensajes de buzón de voz se acumularon como evidencia del caos que había desatado. Beatriz llorando, Javier demandando, varios parientes confusos y enojados, la coordinadora de bodas tratando frenéticamente de salvar una recepción que nunca sucedería. Pero un mensaje de voz me hizo pausar. Mi hermano Miguel, llamando desde el estacionamiento de la catedral. Lorenzo, no sé qué pasó ahí adentro, pero vi la cara de Beatriz cuando te alejaste. Lo que sea que te dijo, lo que sea que hizo, se merecía lo que le diste. Estoy orgulloso de ti por finalmente defenderte. Llámame cuando estés listo para hablar. Miguel siempre había sido perceptivo. Incluso de niños podía leer situaciones y personas con precisión inquietante. Si pensaba que mis acciones estaban justificadas, entonces quizás no había reaccionado exageradamente a la crueldad de Beatriz. Durante los días siguientes, el alcance completo de la dependencia financiera de Beatriz y Javier se hizo claro mientras luchaban por manejar responsabilidades que yo había estado manejando silenciosamente durante años. El pago de la casa que no podían hacer llevó a procedimientos inmediatos de ejecución hipotecaria. Las tarjetas de crédito que había estado asegurando fueron canceladas, dejándolos con puntajes de crédito dañados y deuda acumulándose. Los proveedores de boda que no pudieron pagar comenzaron a presentar demandas de reclamos menores por servicios impagos.
Pero la consecuencia más satisfactoria llegó exactamente una semana después de la boda que nunca fue. Estaba leyendo el periódico matutino cuando sonó mi timbre. A través de la ventana vi a Beatriz parada en mi porche, ya no la novia radiante sino una mujer que parecía haber envejecido años en 7 días. Círculos oscuros bajo los ojos, cabello sin lavar, ropa que sugería que no había estado durmiendo bien. Abrí la puerta pero no la invité a entrar. Papá, necesitamos hablar. Pensé que habías dejado claro que eso no era algo que querías hacer. Se encogió ante la frialdad en mi voz. Por favor, 5 minutos. Salí al porche cerrando la puerta detrás de mí. ¿Qué necesitas, Beatriz? Perdimos la casa. El banco ejecutó el préstamo inmediatamente cuando removiste la cofirma. Hemos estado quedándonos en un motel desde el martes. Eso debe ser difícil. Papá, por favor. Sé que dije cosas que no debería haber dicho, pero no puedes destruir toda nuestra vida por un error. No hay error. Estudié su rostro, notando la desesperación que había reemplazado su arrogancia del día de la boda. Beatriz, lo que dijiste no fue un error, fue verdad. Revelaste exactamente cómo tú y Javier realmente sienten sobre mí. Estaba nerviosa sobre la boda. La gente dice cosas cuando está estresada. Lo hacen, porque sonó muy parecido a algo que habías estado planeando decirme durante bastante tiempo. No pudo encontrar mis ojos. Nunca quisimos que pasara así. No, querían que pasara después de que hubieran asegurado todo lo que querían de mí. La boda, la luna de miel, quizás unos años más de apoyo financiero antes de cortarme de su vida. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas, pero no sentí simpatía. Estas no eran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino frustración por consecuencias que no había anticipado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Quiero que entiendas lo que significa enfrentar consecuencias reales por tus decisiones. Durante años has vivido sin consecuencias porque yo absorbía todos tus riesgos y gastos. Pero soy tu hija. Biológicamente sí. Pero las hijas no le dicen a sus padres que desean que nunca hubieran existido. Las hijas no planean descartar a las personas que las aman una vez que han obtenido todo lo que pueden de ellas. Los sollozos de Beatriz se hicieron más fuertes, atrayendo atención de vecinos que habían comenzado a reunirse en sus patios y ventanas. Que fueran testigos de los resultados de su egoísmo. Papá, lo siento. Realmente, verdaderamente lo siento. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Nada, dije simplemente. Porque esto no se trata de disculpas o arreglar las cosas. Esto se trata de aprender que las acciones tienen consecuencias y que algunas palabras no se pueden retirar. Me dirigí hacia mi puerta principal preparado para terminar esta conversación permanentemente. Espera, gritó desesperadamente. ¿Qué pasa con las perlas de mamá? Hice una pausa, mi mano en la manija de la puerta. ¿Qué pasa con ellas? Son reliquias familiares. Deberían quedarse en la familia. Beatriz, dejaste muy claro que ya no somos familia. Así que esas perlas pertenecen a alguien que no existe en tu vida más. Pero eran de mamá. Y tu madre me amaba. Estaría horrorizada por cómo has tratado al hombre con quien se casó y tuvo una hija. El rostro de Beatriz se desplomó completamente, su vestido de novia de diseñador ahora arrugado y manchado con lágrimas que había estado derramando durante días. Por favor, papá, haré cualquier cosa. No hay nada que hacer, Beatriz. Hiciste tu elección en lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Entré y cerré la puerta, dejando a mi exhija parada sola en el porche donde había jugado de niña, cuando aún amaba al padre que ahora había descartado. A través de la ventana la vi caminar lentamente de vuelta al coche de Javier, donde él esperaba con impaciencia. Se alejaron juntos dos personas que habían apostado todo su futuro en un momento de crueldad y perdieron todo. Mi teléfono sonó esa noche. David Herrera, mi abogado, con noticias que trajeron una sonrisa a mi rostro. Lorenzo,
He completado la revisión del testamento como solicitaste. Beatriz ha sido removida como beneficiaria y tu patrimonio ahora será distribuido a la Fundación de Investigación de Cáncer Infantil como especificaste. Excelente. Y el otro asunto, el fondo de becas ha sido establecido en nombre de tu difunta esposa. Beca Memorial Carmen Santana para niños que han perdido un padre por cáncer. Está completamente financiada y ayudará a docenas de niños durante los años. Perfecto. Miré la foto familiar en mi repisa. Viendo la sonrisa de Carmen bajo una nueva luz, le habría encantado saber que su memoria estaba ayudando a otros niños. Lorenzo, ¿estás seguro sobre estos cambios? Esto representa todo tu patrimonio, casi 2 millones de euros. Nunca he estado más seguro sobre algo en mi vida. Beatriz quería que desapareciera de su vida. Bueno, cuando me haya ido descubrirá exactamente lo que eso significa financieramente. 6 meses después, recibí un regalo final de la situación, verdadera paz. Había vendido mi casa y me había mudado a un condominio más pequeño más cerca del centro de Valencia. El cambio representaba libertad de recuerdos y la carga de mantener una casa familiar para una familia que ya no existía. Mi nueva rutina incluía trabajo voluntario en el hospital de niños, donde leía historias a jóvenes pacientes de cáncer y ayudaba a familias a navegar el mismo viaje devastador que Carmen y yo habíamos enfrentado. Una tarde, mientras leía a una niña de 7 años llamada Ana que me recordaba a Beatriz a esa edad, me di cuenta de algo profundo. Era más feliz de lo que había sido en años. Sin el estrés constante de manejar las crisis financieras de Beatriz, sin el drenaje de apoyar a 2 adultos que me veían como nada más que un cajero automático, sin el agotamiento emocional de amar a personas que no me amaban de vuelta, había redescubierto la alegría en cosas simples. Ana miró hacia arriba del libro de cuentos que habíamos estado leyendo juntas. «Señor Lorenzo, ¿tienes hijos?» «Pensé que sí», respondí honestamente. Pero resulta que estaba equivocado. Eso es triste. A veces, Ana, lo que parece triste al principio resulta ser un regalo. A veces perder algo que no era real hace espacio para cosas que sí lo son. Asintió con la sabiduría que los niños enfermos a menudo poseen, entendiendo conceptos con los que los adultos sanos luchan por comprender. Esa noche, abrí mi portátil y escribí un email a Miguel. Tenías razón ese día en la catedral. Beatriz se merecía todo lo que le pasó. Pero más importante, yo merecía algo mejor que lo que ella me estaba dando. Gracias por ver la verdad cuando no podía verla yo mismo. Por primera vez en años soy genuinamente feliz. Su respuesta llegó en una hora. Lorenzo, estoy orgulloso de ti por elegir autorrespeto sobre obligación familiar. Algunas personas ganan el derecho de estar en tu vida y algunas personas pierden ese derecho a través de sus propias decisiones. Beatriz hizo su elección. Tú hiciste la tuya. El amor no significa aceptar abuso de personas que comparten tu ADN. Imprimí ese email y lo puse en el cajón de mi escritorio, un recordatorio de la sabiduría que había aprendido a costo considerable pero valor inconmensurable. Lo último que supe de Beatriz llegó a través de un conocido mutuo 6 meses después. Ella y Javier se habían divorciado después de que su colapso financiero destruyera su matrimonio junto con su crédito. Se había mudado de vuelta con los padres de él, trabajando en ventas para pagar las deudas que habían acumulado durante su breve y caro intento de vida adulta. El collar de perlas había sido vendido a una casa de empeños por una fracción de su valor. La reliquia familiar de mi madre perdida a extraños porque Beatriz necesitaba dinero para comida. Justicia perfecta, pensé cuando escuché esas noticias. El tesoro familiar que había querido sin la responsabilidad familiar se había ido, justo como la hija que había roto mi corazón para asegurar un futuro que nunca se materializó. Había aprendido algo valioso de la traición de Beatriz. A veces las personas que más te lastiman te están haciendo el mayor favor. Al revelar su verdadera naturaleza en lo que debería haber sido nuestro último momento hermoso juntos, me había liberado de años de explotación continua disfrazada de amor. El regalo de boda que había pedido mi desaparición de su vida.
había resultado ser el regalo más grande que podría haberme dado a mí mismo. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por